Hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza esta nueva aventura. Y para esta semana leeremos lo que es Génesis capítulo 5 y Moisés capítulo 6, correspondiente a la semana del 17 de enero al 23 de enero. Veamos cuál es el título que le han puesto a la clase. Se titula Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Y empecemos con Génesis capítulo 5, que viene a ser un capítulo de genealogía. ¿Cuán importante es la genealogía en estos tiempos? ¿Qué aprendemos de ello? Aprendemos que aquellas personas que vivieron en otro tiempo y en otro lugar son muy parecidas a nosotros. Y el deseo de Dios de que sus hijos vivan en familias felices y eternas no ha cambiado. Que los problemas tampoco han cambiado y siguen siendo los mismos. La genealogía es fundamental para el funcionamiento de los templos, ya que sin ella no tendría objeto que estos mantuvieran sus puertas abiertas. Muchas personas pensamos que siempre habrá nombres en el templo por los que efectuar la obra, sin tener que hacer para ello ningún esfuerzo de su parte, tal como el maná que aparecía en la tierra sobre la faz del desierto todas las mañanas para los israelitas. Tenemos que ayudar con nuestra genealogía y de esa manera ayudamos a los templos. Aquí vemos la genealogía hasta Noé. No olvidemos que luego viene el diluvio. Vemos a Adán, a Eva como padres, a Abel, a Caín, a Set, luego tuvo su tercer hijo, Enox, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Hasta ahí llega la genealogía porque obviamente vino luego el diluvio. Si vemos también cuánto tiempo vivieron los profetas, esa es la pregunta que uno se hace. Muchos se conocieron entre ellos, es muy probable que se reunían y Adán los capacitaba y les enseñaba. Por ejemplo, Adán llegó a vivir 930 años. Enos llegó a vivir 905, Jared 962. Enoc no se le cuenta mucho porque obviamente fue trasladado, pero estuvo en la tierra 365 años. Matusalén se le conoce al profeta o el hombre que ha vivido más tiempo en la tierra, 969 años. Teniendo en cuenta, esto nos parece muy exagerado, teniendo en cuenta que el promedio de vida de la persona es entre 70, 90, 100 años. Vienen a ser como 9 veces la vida de uno en la actualidad. Es bastante. Si en algún momento hemos pensado que vivimos mucho tiempo, imaginemos la vida de estos patriarcas. 900 años, más de 900 años en promedio. Ahora veamos la larga vida de los profetas. ¿Por qué los profetas vivían mucho tiempo? Por 1500 años después de la creación, los hombres vivían vidas tan largas que la mayoría era contemporáneo de Adán. Personalmente lo conocían o conocían a alguien de esos patriarcas. Los 10 patriarcas, excluyendo a Enoch, que precedieron al gran diluvio, vivieron en promedio de 900 años. Obviamente la comida era sana, no había muchas enfermedades o no había enfermedades. Era una de las razones para vivir más tiempo, así como vivir en la naturaleza. Esto es el secreto si queremos estar más tiempo en la tierra. No existían las enfermedades o las pandemias que han acabado con muchas personas. En esta gráfica podemos ver de que hay un decrecimiento en la edad de las personas, desde Adán, obviamente. Sin embargo, durante los 1000 años después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en el tiempo de vida de los patriarcas, desde Noé, que vivió hasta los 950 años, hasta Abraham, que vivió hasta los 175 años. De hecho, Moisés llegó hasta los 120 años, y esto era inusual en su tiempo. Vemos aquí cómo ha ido decreciendo la vida de las personas. Ahora sí, entramos a Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24, y vamos a ver qué aprendemos de Enoc. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció,
porque lo llevó Dios. Enoc fue el séptimo patriarca después de Adán. Era hijo de Jared y padre de Matusalén. En Génesis menciona que lo llevó Dios, y en el Nuevo Testamento nos dice que fue trasladado. Eso lo menciona en Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe no fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Antes que fuese trasladado, tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Nos dice algo más en hebreo. Le agradó a Dios. Enoc le agrada a Dios. Por eso lo traslada según lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cómo está nuestra meta de poder agradarle a Dios en este nuevo año 2022? La gran pregunta que va a surgir, que surge. Pero también ahorita vamos a ver lo que es, lo que dijo el presidente Taylor con respecto a la ciudad de Enoch. El presidente John Taylor añadió que los residentes de la ciudad de Enoch están bajo la dirección de Jesús, quien es el creador de los mundos, y que él, por poseer las llaves del gobierno de otros mundos, podría, si lo considera apropiado y como parte de sus administraciones para ellos, seleccionar a los seres trasladados de la Sion de Enoch para que efectúen una misión a esos planetas. Y siendo que la muerte no ha pasado por ellos, podrían estar preparados por Él y usarlos por medio del santo sacerdocio para actuar como embajadores, maestros o mensajeros en esos mundos sobre los cuales Cristo tiene la autoridad. John Taylor, presidente John Taylor, habló de otros planetas, que la ciudad, los que fueron trasladados de la ciudad de Enoch, que los pueden ser administradores y tienen misiones de repente en otros planetas. Ahora vamos a ver qué significa caminar con Dios. En estos versículos también nos menciona que no caminó con Dios. ¿Cómo es caminar con Dios? Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en su Hijo, Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón. Conocerlo, escuchar su voz, compartir nuestros sentimientos con Él y buscar complacerlo se convierte en nuestro objetivo principal. Él se convierte en todo para nosotros. Estar con Él no es una actividad reservada solo para el domingo por la mañana. Debemos vivir para estar en unión con Él. La meta de todo cristiano debe ser vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Esto solo es posible cuando caminamos con Dios. Al caminar con Dios es necesario dejar de lado cualquier cosa que pueda ser una distracción. No olvidemos que el versículo 24 menciona que no caminó con Dios y no Dios con Enoc. La diferencia es que Enoc se alinea al camino de Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios camine con nosotros, que sea nuestro amigo, que esté presente, que se ajuste a nuestro paso y ritmo. Pero la diferencia de Enoc fue que él caminó con Dios. Hoy en día, Dios se sigue buscando hombres que quieran caminar con Él. Nosotros debemos ser quienes querramos pasar tiempo con Dios, que busquemos querer tener una relación con Él, hablar con Él y hacerlo parte de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo, familia, de nuestros buenos y malos ratos. La invitación está dada y que podamos ser llamados amigos de Dios, que así como Enoc empecemos hoy a caminar con Dios, a buscar y a disfrutar su compañía en todo momento. Veamos lo que nos dice en Moisés. Vamos a pasar al libro de Moisés, capítulo 6, versículo 1. Y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se a que se arrepintieran. A menudo escuchamos la voz de Dios por medio de las impresiones del Espíritu Santo. Nosotros encontraremos la voz de nuestro Padre en muchos sitios. La encontraremos al orar, al estudiar las Escrituras y al asistir a las reuniones de la iglesia, al participar en análisis del Evangelio o al ir al templo, leyendo buenos libros, escuchando los mensajes en las conferencias.
Pero si pasamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán de lo espiritual que necesitamos. En un mundo con tantas voces contradictorias, nuestro Padre Celestial ha hecho posible que oigamos su voz y la sigamos. Si somos diligentes, Él y su Hijo nos darán la inspiración que buscamos. Otra forma de escuchar la voz de Dios está en Doctrina y Convenios 132, versículo 36. Es una clave. Dice, aprenda sabiduría el ignorante, humillándose y suplicando al Señor su Dios, a fin de que sean abiertos sus ojos para que Él vea y sean destapados sus oídos para que oiga. Mediante la humildad y la oración podremos desarrollar y mejorar la capacidad de estar atentos a las palabras de vida, que bendecirán nuestra vida y la de nuestras familias. Dios del mandamiento que se arrepienta. El arrepentimiento no es un castigo, es una forma de progresar, es un paso hacia adelante, un gran paso hacia adelante. Es una forma de crecer y mejorar. Es falso pensar que solamente los perdedores se arrepienten y los ganadores no se arrepienten. Moisés capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice ahora. Y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Al estudiar el Antiguo Testamento hallamos reiteradas instrucciones de estudiar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. El Señor nos comprende perfectamente. Él sabe que para convertirnos de verdad tenemos que comprender la forma en que Él trata con sus hijos aquí en la tierra. Adquirir un conocimiento de Él es primordial en nuestro aprendizaje terrenal. También es preciso que sintamos el vivo deseo de familiarizarnos con las doctrinas del reino. Ahora veamos qué dice el presidente Kimball. El presidente Kimball nos dio algunos preceptos referentes al conocimiento que debemos buscar y a la secuencia, al orden con la cual hacerlo. Valiéndose de los ejemplos de Pedro y de Juan, enseñó. Pedro y Juan tenían poca instrucción secular. Se les calificaba de ignorantes, pero los dos sabían las cosas importantes de la vida, que Dios vive y que el Señor crucificado y resucitado es el Hijo de Dios. Conocían el camino que conduce a la vida eterna, lo cual aprendieron en unas pocas décadas de su vida terrenal. La rectitud de su vida les abrió las puertas a la divinidad y a la creación de mundos con aumento eterno. Para eso probablemente necesitarían, con el paso del tiempo, adquirir un conocimiento total de las ciencias. Pero mientras que Pedro y Juan tuvieron solo unas décadas en la tierra para aprender y realizar lo que es espiritual, ya han tenido 19 siglos, 20, porque cuando lo dijo era en el 80, hasta ahora llevan como 20 siglos, para aprender lo que es secular, o sea, la geología de la Tierra, la zoología, la fisiología y la psicología de las criaturas de este mundo. La vida terrenal es la etapa para aprender primero de Dios y el Evangelio, así como para efectuar las ordenanzas. Una vez que hayamos aprendido lo necesario para obtener la vida eterna, podremos adquirir más conocimiento de las cosas seculares. Presidente Kimball, 1981. Dice, recalca que le demos más importancia a la parte espiritual y luego a la parte secular, no viceversa. ¿Qué sucede cuando enseñamos y a pesar de ello nuestros hijos se vuelven rebeldes? Para ello hay una respuesta. En 1929, el elder Orson Wayne del Coro de los Doce Apóstoles dijo, solo recalca el elder John Carmack, la Leona de marzo del 99, vosotros, padres de porfiados y rebeldes, no los abandonéis. No están perdidos para siempre. El pastor encontrará sus ovejas, pues fueron de él antes que de vosotros. Muchos, antes de que se os confiara su cuidado y vuestro amor hacia ellas, ni se acerca al del pastor. Solo se han apartado del camino por ignorancia, mas Dios es misericordioso a la ignorancia. Solo la plenitud de conocimiento requiere plenitud de responsabilidad. Si tuviéramos una plenitud del conocimiento, obviamente que vamos a estar bien.
Por consecuencia o por resultado, vamos a tener una plenitud de responsabilidad. Pero como no lo tenemos, obviamente que nuestra responsabilidad es menor. Eso es cuando uno quiere enseñar, recibe el mandamiento de enseñar a sus hijos y obviamente los hijos toman sus propias decisiones y a veces las decisiones no son buenas. Aquí nos dice que no los abandonemos, no están perdidos para siempre, el Señor siempre los tiene en mente. Ahora veamos a Seth, que fue papá de Enos. Seth vivió 105 años y engendró a Enos. Y profetizó todos sus días y enseñó a su hijo Enos conforme a las vías de Dios. Por tanto, Enos también profetizó. La función de un padre, enseñar a los hijos. Enseñó, menciona el versículo 13, conforme las vías de Dios. ¿Cómo es mi enseñanza? ¿Cómo estoy enseñando? ¿Cómo enseño ahora a la nueva generación? ¿Cómo he enseñado a mis hijos? ¿Cómo enseño a mis nietos? ¿Cómo enseño a mi familia? Veamos lo que dijo Mario Romney, que fue presidente, fue consejero de la primera presidencia. La iglesia auxiliará, ayudará a los padres en la educación de sus hijos. Sin embargo, solo puede auxiliar. La iglesia no es ni puede ser el sustituto de los padres en su responsabilidad paternal más urgente, la cual, y de acuerdo con el Señor, es la de enseñar a sus hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos al llegar a la edad de los 8 años. Los santos de los últimos días debemos recapacitar al entender que todos los errores juveniles de nuestro tiempo podrían eliminarse si todos practicáramos aquello que el Señor nos ha pedido específicamente que enseñemos a nuestros hijos. La enseñanza adecuada tocante a este principio fundamental de obedecer real y voluntariamente las leyes de la tierra eliminaría en forma eficaz una gran parte del vandalismo y el crimen. Él nos da clave para ello, que debemos, bueno, su mensaje se titula, ¿no? Pongamos en orden nuestros propios hogares. Siempre él recalca que la solución es poder enseñar a nuestros hijos y de esa manera dice que se va a eliminar el vandalismo y el crimen. Moisés capítulo 6, versículo 15, vamos a ver la especialidad de Satanás. Y los hijos de los hombres serán muchos sobre toda la faz de la tierra. Y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre los hombres y agitaba sus corazones a la ira, y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre, y buscando poder, el hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle a la muerte, por causa de las obras secretas. La especialidad de Satanás, ¿cuál es? Agitar los corazones a la ira. La ira o el enojo, si no se controlan, resultan sumamente destructivos. El control del temperamento generará dividendos ahora y en los años sucesivos. Ahora leeremos lo que dijo el hermano Joseph Richardson. Cuando serví en el ejército, una de las primeras cosas que aprendí fue la importancia de conocer al enemigo para poder luchar eficazmente contra él. Pasé tiempo estudiando las tácticas y estrategias de los enemigos para poder desarrollar planes para ser más astuto y derrotarlos en caso de que nos enfrentáramos en batalla. Debido a que nuestros enemigos espirituales, Satanás y sus seguidores, son invisibles para nosotros, tendemos a olvidar que nos están observando y están tratando de tentarnos. El presidente George Cannon advirtió: he llegado a la conclusión de que si nuestros ojos estuvieran abiertos para ver el mundo de espíritus que nos rodea, no seríamos tan descuidados y despreocupados ni tan indiferentes si tenemos el espíritu y el poder de Dios con nosotros o no, sino que estaríamos continuamente atentos y dedicados a la oración a nuestro Padre Celestial, para que su Santo Espíritu y sus santos ángeles estuvieran alrededor de nosotros a fin de fortalecernos para vencer toda influencia maligna. Entender el poder y las habilidades del diablo puede ayudarnos a reconocer el posible daño y la destrucción que sus seguidores buscan infligirnos.
Debemos estar constantemente atentos y preparar nuestras tácticas defensivas y de ataque para evitar ser víctimas de las tentaciones y atracciones. Liabona en septiembre del 2021 lo podemos encontrar. Hermoso mensaje. Tantos espíritus, todos los que nos ven. Y ellos obviamente están al asedio, al ataque, esperando atacarnos para poder tentarnos. Pero siempre hay una solución, que podemos invocar el nombre de Dios para que nos acompañen sus santos ángeles. Ahora en Moisés capítulo 6, versículo 26 y 27, y aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía, Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles, arrepentíos porque así dice el Señor. Estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones y sus oídos se han entorpecido y sus ojos no pueden ver lejos. El Señor le habla a Enoc y le dice, hijo mío. Versículo 27. No olvidemos que mío es posesivo. Le está diciendo a Enoc, eres de los míos, estás en mi grupo, en mi familia, estamos en lo mismo, así que profetiza. El Señor está enojado con su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús también enojado cuando saca a todos los vendedores. Esto lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 12. No olvidemos que es un enojo controlado. Todos nos enojamos, pero tenemos que controlarnos con ese enojo. Al final, da las razones por las que está enojado, pues han endurecido, han endurecido sus corazones, sus oídos han entorpecido y sus ojos no pueden ver, dice de lejos. Los corazones están duros, como piedras, es decir, que son insensibles. Oídos torpes, es decir, sordos y casi ciegos. ¿Qué le pide a Enoc? Enoc tenía que ablandar los corazones, hacer que oigan las profecías y las palabras del Evangelio, hacer que vean no de cerca, sino de lejos, que tengan una visión completa. Cuando tienes una visión completa, vas a entender mejor. Es por eso que se nos pide ser guiados por los profetas, porque ellos tienen una visión diferente, ellos son visionarios. Uno de los problemas de siempre es que tenemos una visión muy corta de lo que sucede. Dios quiere que sientas, quiere que oigas, quiere que veas, pero si esos sentidos están malos, no va a poder comunicarse con nosotros. El objetivo de la prédica del Evangelio es esto, enseñar para que las personas ablanden sus corazones, para que puedan oír mejor el Espíritu y para que puedan ver los milagros que Dios hace en sus vidas. Una vez más, vemos el amor de Dios con su pueblo. No desea que se destruya. Al contrario, los quiere ayudar, los quiere salvar. Ahora en el 2021, ¿cómo estará el Señor con su pueblo? Quizás enojado, feliz, muy enojado, muy feliz. De nosotros depende. Moisés capítulo 6, versículo 31. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo? Un jovenzuelo. Y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla, porque soy tu siervo. ¿Por qué? ¿Por qué soy tu siervo? Gran pregunta que hace Enoch. Enoch sabía que al responder a Dios no se prueba nuestra capacidad, sino nuestra disposición para aceptar su voluntad. Enoch también reconoce quién es. Enoch se humilla, una forma de querer cambiar la voluntad de Dios, pero con profundo respeto. Enoch obedeció los mandamientos y confió en el conocimiento que el Señor tenía en cuanto a sus posibilidades, transformándose en el arquitecto de la ciudad más grandiosa de todos los tiempos, única vez en la historia de la humanidad en la que todo un pueblo que se tornó justo no volvió a la maldad. Esa fue la ciudad de Enoch. Y todo comenzó con un jovenzuelo que estaba más que inseguro de sí mismo.
Nuestras posibilidades personales, no de posición o clase, sino de servicio a Dios y al género humano, son inmensas si tan solo confiamos en que el Señor nos guiará a la plena realización de nuestro potencial. Por cierto, esto es escrito por Moisés. Esto es una revelación a Moisés. El mismo Moisés que tenía problemas con el habla, que tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto y que tenía que hablar con el faraón. Es una excelente preparación para él haber tenido esta visión y haber sabido de Enoch. Asimismo, en estos tiempos lo está escribiendo por revelación José Smith, un joven que también fue despreciado y tuvo que restaurar el Evangelio. Esto debe de haber consolado a José Smith al conocer la historia de Enoch. Si hubiésemos estado nosotros en esa época, ¿hubiésemos aceptado a Enoch como profeta? Un joven despreciado y encima medio tartamudo. ¿Nuestro profeta? ¿Qué buscamos en los profetas? ¿Qué buscamos en los líderes? ¿Aceptamos a nuestros líderes actuales? Saber de que tenemos a veces líderes que son jóvenes, que no son nadie, despreciados quizás por el mundo, pero se les da la oportunidad de liderar la iglesia. Muchos no saben hablar. Esos son los líderes que llama el Señor. ¿Aceptamos a esos líderes? ¿O siempre vamos a ojear y revisar que tengan una buena hoja de vida, un buen currículum? Moisés capítulo 6, versículo 32 al 36. Y el Señor dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos y haré conforme bien me parezca. De este pueblo elegido y servid a Dios, el Señor que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo y vio los espíritus que Dios había creado. También vio cosas que el ojo natural no percibe y desde entonces esparció este dicho por la tierra. El Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Grandes palabras que le dice, tu boca se llenará, vas a poder expresarte, vas a tener mi espíritu. ¿Qué tal poder que le da Enoch? Habla nomás, no tengas miedo, que lo que hables, yo te voy a guiar. Vamos a estar juntos. En el versículo 34, el final, anda conmigo. Luego Enoch ve mucho más allá. Su visión se amplía y el velo se cae y ve más allá. Versículo 35 y 36. Analizando estos versículos, ¿recuerdas cuando te dieron un llamamiento o alguna asignación? O quizás en el trabajo, en los estudios, en cualquier momento de la vida. ¿Recuerdas cuando vas a hacer algo y te da miedo o te sientes incapacitado? Bueno, ahora vas a recordar a Enoch. El Señor nos dice, confía, yo estoy contigo, no andes solo, anda conmigo. Cuando vas a hacer algo, anda conmigo. Invítame a tus cosas, a tu vida. Cuéntame lo que haces, cuéntame tus secretos, cuéntame tus proyectos. Cuando vayas en el auto, habla conmigo. Cuando estés caminando, habla conmigo. En lugar de escuchar música, dame un espacio para caminar conmigo. Anda conmigo en todo momento, en tu trabajo, anda conmigo. Tengamos una relación más cercana. Tenme presente. Anda y habla conmigo. Poderoso mensaje. ¿Cuánta verdad hay que nuestras vidas pueden mejorar si nosotros andamos con Dios? Moisés capítulo 6, versículo 37. Y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas y a los lugares altos, y clamaba en voz alta,
testificando en contra de sus obras, y todos los hombres se ofendían por causa de él. Ahora Enoch sale a predicar con todo el poder. No tiene miedo y su debilidad no se ve afectada, sino al contrario. Todos se sienten mal por la verdad que él dice. Ninguno de nosotros puede hacer la obra del sacerdocio y hacerla bien confiando solamente en nuestra sabiduría y talentos. Eso se debe a que no es nuestra obra, sino la del Señor, y la única manera de tener éxito es confiar en Él. Tanto si uno es un diácono recién llamado al que se le confía la tarea de la Santa Cena, o un maestro ministrante al que el Señor le ha asignado amar y ministrar a una familia a la que no conoce y que parece que no quiera, que no quieren ni su amor ni su ministerio. O un padre que sabe que debe presidir en su hogar en rectitud, pero tal vez se siente inseguro de cómo hacerlo y parece quedarse sin tiempo porque los hijos se hacen rápidamente mayores y el mundo parece ser tan cruel y hostil. ¿Por qué se ofendían las personas? ¿Qué clase de profeta queremos? ¿Qué clase de profetas busca la gente? ¿Busca a alguien que apruebe lo que hace o a alguien que diga lo que Dios quiere? La última lección ahora. Andar con el Salvador cambiará la forma en que vemos a los demás. Él nos enseñará a verlos a través de sus ojos, lo cual significa ver más allá de la apariencia externa y llegar al corazón. Así fue como el Salvador pudo ver a Simón, no como un pescador impulsivo, sino como a Pedro, el futuro líder de la iglesia, firme como una roca. Así fue como pudo ver a Zaqueo, no como el corrupto recaudador de impuestos que veían los demás, sino como a un hijo de Abraham honrado e íntegro. Si andamos con el Salvador el tiempo suficiente, aprenderemos a ver a todos como un hijo de Dios con poder ilimitado, sin importar cuál pueda haber sido su pasado. Si seguimos andando con el Salvador, desarrollaremos otro don que Él tiene, la capacidad de ayudar a la gente a ver el potencial que tienen y a arrepentirse también. Moisés capítulo 6, versículo 49. He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren. Y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hallan desterrados de la presencia de Dios. De haber conocido la luz, ahora están en toda la oscuridad. El enemigo ataca y ataca, no descansa. No han pasado muchos años. Ya vemos, los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo vino, desde que se restauró el Evangelio? ¿Cómo está el mundo ahora? El enemigo ataca y ataca, no descansa. Moisés capítulo 6, versículo 52. Y también le dijo, si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante la cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. No olvidemos, los pasos para volver al Señor siempre son posibles. Siempre. Volverse a Él, arrepentirse, escucharlo a Él, creer en Él, arrepentirnos de todas las transgresiones y bautizarnos. Si este versículo hubiese estado en el Antiguo Testamento, el Evangelio hubiese sido diferente. No se menciona la palabra bautizo en el Antiguo Testamento, es complicado encontrarlo. Sin embargo, la perla de gran precio nos ayuda en ello. Versículo 53 de Moisés capítulo 6. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo, después que le explica Dios, le hace una pregunta. ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó, he aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén.
Ta, 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 tan. Adán hizo la pregunta que todos queríamos saber. ¿Por qué me tengo que bautizar? Y la respuesta que Dios da es, te he perdonado tu transgresión. Un momento. Pero si la transgresión no es pecado, ¿o sí? Dios le dice en otras palabras, te estás martirizando por haber salido del Edén y estar en el mundo. Te estás culpando de todo lo malo que sucede en el mundo por haber salido del Edén. Crees que todo lo malo que existe es por tu culpa. Crees que tu hijo Abel murió por tu culpa. Esa es la culpa que te perdono. Esa culpa te la perdono. Ahora tienes que vivir aprendiendo y creciendo. Vas a pecar, te arrepientes y vuelves al camino. Por eso te tienes que bautizar. ¿Qué tal respuesta que le da? He aquí, te he perdonado tu transgresión. He aquí, te he perdonado tu transgresión. Algo que siempre el Señor lo tiene presente. El perdón hacia los hijos, hacia sus hijos. Moisés capítulo 6, versículo 58. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Siempre la solución es enseñar a los hijos. Una vez más, cuando uno es, cuando uno es solo, está soltero, se nos manda que nos arrepintamos para llegar a Dios. Pero cuando somos padres, ya la culpa también es de los hijos. Por eso también somos juzgados. El mundo también nos juzga por la crianza de nuestros hijos. Siempre están mirando a nuestros hijos cómo es la enseñanza de mis hijos. ¿Cómo está la enseñanza de mis hijos? ¿Cómo les enseño? Tenemos que enseñar así como nos preocupamos por los estudios también. Tenemos que preocuparnos por la parte espiritual y lo más importante, que la enseñanza sea respetando el albedrío, algo complicado y difícil, pero ese es el desafío. Tenemos que enseñarles sin reserva, enseñarles con claridad para que ellos sepan y puedan tener un testimonio de la verdad. A veces fallaremos como padres en la enseñanza, pero tenemos que darlo todo. Somos falibles para que también sepan que nos arrepentimos y juntos podamos crecer. Todos nos arrepentimos, padres e hijos. ¿Se han puesto a pensar por qué los abuelos adoran a los nietos? Porque no son tan duros con los nietos como lo fueron con sus hijos. Simplemente porque ya aprendieron cómo ser padres. Ahora veamos qué nos dicen los líderes modernos después de este versículo. Uno de los privilegios y responsabilidades más sublimes que se nos ha dado es el de ser padre, ayudar a traer a la tierra un hijo de Dios y tener la responsabilidad sagrada de amar, cuidar y guiar a los hijos nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. De muchas maneras, los padres terrenales representan a su Padre Celestial en el proceso de criar, amar y enseñar a los hijos. Estos, de manera natural, observan a sus padres para aprender las características de su Padre Celestial. Una vez que aprenden a amar, respetar y tener confianza en sus padres terrenales, con frecuencia y sin darse cuenta empiezan a sentir lo mismo hacia su Padre Celestial. A los hijos a quienes se les enseña a orar y que oran con sus padres cuando son pequeños, es más probable que oren cuando sean mayores. A aquellos a los que se les enseñe cuando son pequeños a amar a Dios y a creer en que Él vive, frecuentemente continuarán su desarrollo espiritual y aumentarán sus sentimientos de amor a medida que maduran. No obstante, tal vez uno de nuestros hijos, aunque se los haya criado y enseñado con mucho amor y cuidado, elija al llegar a la edad adulta no seguir esas enseñanzas por una variedad de razones. ¿Cómo debemos reaccionar? Comprendemos y respetamos al principio del albedrío. Rogamos que las experiencias de la vida les ayuden a recobrar su deseo y habilidad de vivir el Evangelio. De todas maneras, seguirán siendo nuestros hijos, por lo que debemos continuar amándolos y preocupándonos siempre por ellos. Si el ejemplo que recibimos de nuestros padres no fue bueno, tenemos la responsabilidad de interrumpir ese ciclo. Eso lo dijo el obispo presidente Robert Hayes, que
En ese tiempo era obispo presidente, en el año 93, la conferencia de octubre. Una vez que aprenden a amar, respetar y tener confianza en sus padres terrenales, los hijos, con frecuencia y sin darse cuenta, empiezan a sentir lo mismo hacia su Padre Celestial. De esa manera tenemos que enseñar. Y a aquellos hijos que se vuelven rebeldes, que se apartan, hay que entender que tenemos que respetar el albedrío de las personas. Algo tan difícil que es. En Moisés capítulo 6, versículo 62, y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Acá se menciona el plan de salvación como la solución. Es el único plan de salvación. Y Jesucristo, el unigénito, es el que da la solución a este plan. Moisés capítulo 6, versículo 64. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor y lo arrebató el Espíritu del Señor y fue llevado al agua y sumergido en el agua y sacado del agua. Es una de las poquísimas escrituras que se habla claramente del bautismo y de la forma. Hermoso versículo. Ojalá hubiera estado en el Antiguo Testamento, hubiera ayudado muchísimo a aquellas personas que tienen desafíos con los bautizos, con su bautizo. Fue llevado al agua, sumergido en el agua y sacado del agua. Adán se bautizó. Eso solamente lo encontramos en la perla de gran precio. Un versículo clave. Moisés capítulo 6, versículo 68. He aquí, eres uno en mí, le dice a Enoc, un hijo de Dios. Estamos unidos, tenemos el mismo propósito, tenemos la misma meta. Y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Esa es la meta para nosotros. También puedo llegar a ser como Enoc. También podemos llegar a ser como Enoc. También podemos ser uno. El Antiguo Testamento es un libro que resuelve los problemas profundos del corazón que tenemos con la fe. Si te cuesta saber si los profetas actuales son profetas, si te cuesta aceptar a los profetas actuales porque se equivocan o por lo que dicen, si tienes dudas de por qué los profetas actuales no son perfectos, entonces hay que leer el Antiguo Testamento. Ahora hemos visto a Enoc, hemos visto sus problemas, pero también vimos en lo que se convirtió. Todavía nos falta conocer a muchos profetas más y también mucha gente parecida a nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el Evangelio. Ellos tienen que ver que amamos a Dios para que ellos también lo amen. Tienen que ver que nos arrepentimos para que ellos también se arrepientan. Tienen que ver que caminamos con Dios para que ellos quieran caminar con Dios. Al igual que el pueblo donde vivía Enoc, que se resistía a escuchar a los profetas, es ese mismo pueblo que existe en la actualidad. De nosotros va a depender en qué lado vamos a estar. Hoy que está terminando esta clase, el Señor nos dice, camina conmigo, anda conmigo, no camines solo, vamos. Vamos juntos en este camino de la vida. Tal vez vivas 15, 20, 40, 60, 90 años, pero caminemos juntos. Tal vez hayas caminado por muchos años solo. Tal vez ya no recuerdes las buenas enseñanzas de tus padres. Tal vez ya no recuerdes las buenas enseñanzas que diste. Tal vez tú o tu familia no esté en el buen camino. Deja el pasado y ahora caminemos juntos. Quiero estar a tu lado. No sabes lo maravilloso que es caminar a mi lado, dice el Señor. Que nuestra meta sea poder tener esa experiencia. Caminar al lado de Cristo, caminar al lado de Dios, en todo momento. No perdamos el tiempo en otras vanidades que nos pasan en la vida, sino que Él esté a nuestro lado. Contemos con Él. Esa es la hermosa clase que hemos aprendido el día de hoy y sabemos una vez más cómo Dios demuestra su misericordia con las personas. Lo vamos conociendo cada vez más a Dios, a un Dios misericordioso, a un Dios amoroso,
a un Dios que siempre está pendiente de su pueblo, que siempre quiere lo mejor de su pueblo, que siempre tiene paciencia, que muchas veces se enoja, pero es un enojo controlado, que nosotros podamos aprender a tener lo mismo, que cuando nos enojemos nos controlemos, que cuando amemos, amemos a Dios descontroladamente, que nosotros podamos tener una excelente semana. Muchas gracias por acompañarme en esta clase y es un placer el poder haber compartido con ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.